contar con el acompañamiento de un equipo técnico altamente especializado, rinde. En NK, todo lo que hacemos rinde. NK, impulsando la innovación. Habla con nosotros. En el campo, en tu oficina o en la nuestra, compartiendo unos mates, en una videollamada o con un simple mensaje de texto. Habla con nosotros y verás nuestra pasión por la agricultura y nuestra pasión por el éxito. Sabemos que es más que un trabajo, es más que un negocio, es un estilo de vida. Unas veces emocionante, otras veces gratificante, pero siempre desafiante. Habla con nosotros, porque queremos trabajar con vos y aprender sobre los desafíos que enfrentás día a día en tu mercado, en tu región, con tus cultivos. Habla con nosotros, porque queremos escuchar sobre tus experiencias, aprender de ellas y poder darte soluciones de protección de cultivos que hagan tu vida más fácil y mejoren tu negocio. Habla con nosotros, por una razón o por muchas otras, porque nosotros te escuchamos. Adama, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Como ven en la agenda tenemos el análisis de la campaña pasada a cargo del asesor del CREA El Abrojo, Alejandro Sanciovich, que ya llegó, que ya va a empezar en un ratito. Después, las claves para el cultivo, pensando en maíz temprano y maíz tardío también. Ahí, como ven, hay dos oradores, Santiago Morín, asesor del CREA Posta de Espinillos, y Luciano Ascheri, que también estuvo en la de trigo, que es el asesor saliente del CREA Montemaíz. El entrante también está acá, así para que vean que está todo bien, pero bueno, un ciclo. Que Santi Morín, el asesor, su mujer está por tener el cuarto chico y nada, hace 2 días que está ahí internada y bueno, no estaba en condiciones de venir, así que Lucho va a dar la charla de Santi. Que fue generada también con el aporte de toda la mesa de asesores. Que ahora después Alejandro nos va a contar un poquito sobre eso. Después ahí vamos a tener un recreo, como siempre, tipo 11:30, para tomar un cafecito, comerle alguna factura, un bizcocho. Y a las 11, perdón. Y a las 11:30 más o menos arrancamos con el segundo bloque, que tiene que ver que este título, Inteligencia en Siembra de Precisión, con Santiago Tur. Santiago es un técnico que trabaja con la Universidad no es la Universidad de Balcarce, no sé cómo es la sigla, pero trabaja en el INTA Balcarce y se especializa en todo el tema de maquinaria agrícola, sabe un montón. Y la verdad que hay mucha tecnología de todo eso que tenemos a mano, que básicamente a mí personalmente me pasa que sabemos lo que nos ofrecen, no tanto lo que hay, ¿no? Y hay muchas cosas para hacer y creo que tenemos desde la tecnología y como bien le puso el título que se lo puso él, la inteligencia en la siembra de precisión, tenemos un montón de herramientas para mejorar el cultivo desde el arranque, que es un momento único, que es la siembra, que es muchas veces irrepetible, ¿no? Así que bueno, Santiago nos va a tener un pantallazo sobre eso muy interesante. Y finalmente, para hablar de mercados y de toda la economía en general, global y la geopolítica, que tiene esa visión tan buena Enrique, va a venir Enrique Erice, a hablarnos sobre ese tema hacia el finalizar. Tenemos preparado para después, a la tarde, como vamos a repetir lo de trigo, no hay ninguna charla a la tarde, pero sí está el almuerzo. Vamos a terminar con el almuerzo. Gastón, que es el mismo servicio que teníamos allá, previendo el frío, nos preparó un guiso de lentejas, así que con eso ya les puse la expectativa alta para que nos quedemos a compartir el almuerzo y ya terminemos.
También queremos agradecer a los sponsors, que la verdad que en toda esta seca tremenda, y todo este cambio con las políticas y con todo con los presupuestos ajustadísimos, y la verdad que nos siguen apoyando muy bien. En el caso de Brevan Semillas, experta para GD, se fue. Bueno, lo sigo mencionando de acá. Poneme, por favor, déjamelo ahí. Adama, UPL, NK, BAF y Pampa. Todas estas empresas que nos vienen acompañando hace un montón, algunas que se van sumando, pero la verdad que también es cierto que este tipo de eventos están buenos hacerlos, tienen un costo importante que parte lo cubren con las inscripciones y gran parte se cubre con la participación de cada uno. Así que bueno, no quiero alargar más, los dejo con Alejandro Sanciovich para que nos cuente un poco qué información pudimos recabar de toda la base que tenemos de estas 100.000 hectáreas que se siembran en la región sur de Santa Fe de maíz. Ale. Sí. Bueno, buen día para todos. Como me presentó Santi, soy Alejandro Sanciovic, soy asesor del CREO del Abrojo en la zona este de Córdoba, al límite con Santa Fe, una zona de producción mixta, agrícola y ganadera, en la cual me estoy desempeñando hace un año y medio aproximadamente. Bueno, desde ya le quiero agradecer a todos la presencia, la posibilidad que nos dan de poder brindar a la región todo el trabajo que se lleva adelante y la información que se recaba, como dijo Santiago, de manera grupal. Esta información es aportada por cada uno de los miembros de la región, con lo cual es su información y la mesa lo que trata la mesa es tratar de conjugarla, ensamblarla y en base a eso, con esos datos, generar la mejor información posible y fidedigna para que ustedes puedan tomar decisiones de manera clara y concreta para cada una de las campañas que van a llevar adelante. Así que bueno, nuevamente gracias a todos y espero que disfruten de la jornada. Yo en primera instancia les voy a hacer un breve recorrido de lo que fue la campaña. Mi presentación es más descriptiva que desarrollada, es una cuestión evolutiva de lo que fue pasando en el transcurrir de la planificación y de lo que se fue dando durante esta campaña que transcurrimos, que realmente fue muy dura para todos y que creo que ya ha marcado un hito en algunas cuestiones productivas, de clima y demás, con lo cual valía la pena, digamos, explayarse y ver qué nos brindó la región en cuanto a datos. Así que bueno, si les parece, empezamos a caminar juntos este recorrido. En primera instancia, bueno, muchos de los que están aquí ya son miembros, tal vez algunos participantes no. Me gustaría recordarles, bueno, que somos 19 regiones dentro de lo que es CREA. Dentro de esas 19 regiones hay más de 2.100 empresas agrupadas. Tenemos 19 regiones en el país. Nuestra región es la región sur de Santa Fe. Como veníamos comentando antes, la idea del movimiento, más que la idea, la fuerza del movimiento es analizar y difundir información, fortalecer el intercambio y la generación de experiencias mutuas y que haya una real red en la cual haya una vinculación entre empresas, entre productores, entre entidades, con lo cual es una red totalmente integrada. Perdón. Ya cuando nos sitiamos en lo que es la región sur de Santa Fe, nosotros contamos con 20 grupos CREAS,
de los cuales 18 de esos 20 grupos son grupos de empresas, digamos, con una metodología, llamémosle, tradicional de trabajo, y se incorporan en los últimos tiempos 2 grupos, el grupo CREA Regantes, en el cual participan empresas CREA y empresas extra CREA, que son empresas que poseen equipos de riego, con la idea de consolidar, digamos, conocimientos y avanzar en lo que es la tecnología de riego en los cultivos. Y ahora, hace muy poco, se inició la formación del grupo CREA Aplicadores, el cual data de 2 reuniones, muy poco tiempo, en la cual participan empresas de aplicación de pulverización. Así como está el grupo CREA de aplicación aérea, bueno, este es un grupo de aplicación terrestre. Dentro de estos 20 grupos, hay unas 180 empresas participantes de la región. Ya metiéndonos en el análisis de campaña 22-23, vamos a hacer una pequeña hoja de ruta. La idea es arrancar con cómo nos preparamos para la campaña, con qué información contábamos para poder iniciar esta nueva campaña, cómo se dio esta campaña, cómo la transcurrimos, pasar al análisis de datos ya de la región y abordar a las conclusiones para finalizar. Bueno, en primera instancia, ¿qué nos anunciaban los pronósticos y con qué datos contábamos para programar esta campaña? Bueno, este gráfico creo que ya lo hemos visto, lo hemos masticado, lo hemos dado vuelta de un lado para el otro, pero bueno, vale la aclaración. Este es un gráfico que genera el IRI con una base de datos de modelos predictivos de posibilidad, digamos, de fenómeno ENSO, donde nos certifica, no nos certifica, sino nos da la pauta de qué tendencia podemos llegar a tener en el año. Cuando los valores se encuentran de temperatura del Pacífico entre menos 0,5 y 0,5 grados, estaríamos en una tendencia neutro. Cuando estamos por debajo de 0,5 en niña y cuando estamos por encima de 0,5 en niña. Como podemos ver, la tendencia de esta campaña era marcada a niña. Cabe aclarar, bueno, después Lucho lo va a desarrollar bien, a ver que se dé este tipo de eventos, son fenómenos locales en los cuales hay una tendencia en que la precipitación pueda ser normal, por encima o por debajo, como tendencia general, pero no quiere decir que niño o niña certifiquen, digamos, que haya más o menos precipitación en toda la región. Las probabilidades de ocurrencia de este fenómeno estaban bien marcadas, particularmente para lo que es puntualmente lo que es el cultivo maíz, bien afianzado en su probabilidad en etapa de definición de rendimiento, en el trimestre noviembre, diciembre, enero, con un 75% de probabilidades. Ya se venía manifestando esta tendencia desde el ciclo de cultivo de trigo hacia adelante, ya veníamos con un déficit de precipitaciones, pero esto daba pauta, digamos, que íbamos a transcurrir una campaña que se iba a poner dura. En cuanto a las reservas de agua, la hora que es la Organización de Riesgo Agropecuario de la Nación ya nos posicionaba como una referencia a septiembre en una condición de sequía. Iniciábamos el cultivo ya con una condición de sequía. El INTA con su desarrollo, digamos, de imágenes nos disponía de esta información en la cual veíamos que en la región, donde está el círculo, disculpen, el puntero no lo llega a marcar, donde está el círculo, que es parte de la región que nos compete a los CREA, teníamos una variabilidad muy importante de reservas fíjense, en la zona de costa de Paraná, digamos, perdón, en la zona sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, entre un 0 y un 10%, hasta sectores en los cuales había un 70% de agua útil disponible,
que a criterio, digamos, productivo sería tal vez el límite inferior a partir del cual uno podría tener certezas de por lo menos encarar una buena campaña. Con lo cual, en ninguna de las zonas iniciábamos la campaña con una reserva adecuada. Esto también lo veíamos a nivel lote. Estos son dos sitios referenciales, uno en zona en San Antonio Litín, con 152 milímetros a los 2 metros de agua, a los 2 metros de profundidad, perdón, y con las curvas de capacidad de agua disponible, digamos, por debajo del 50% de agua útil al metro. Y en el caso del otro análisis, es un caso de Las Rosas, en el cual la recarga tal vez era un poquito mejor, pero asimismo estábamos en un 60% de agua útil. Con lo cual la toma de decisión de encarar la campaña, con mayor o menor medida, siempre estaba dentro de un parámetro de riesgo. Ya con el aporte de la ANAPA nulo, como pueden ver, este es el registro, un registro de ANAPA de Marcos Juárez desde 2018 a fin de campaña. Iniciamos la campaña ya con ANAPA retirada, a menos 3,5 metros de profundidad, con lo cual el aporte que podía llegar a tener era escaso o nulo. Y también la Oficina de Riesgo Agropecuaria nos indicaba que ya parados sobre lo que serían los años niña únicamente, el rendimiento el rendimiento en los años niñas, dependiendo de la zona, tiene un porcentaje o una afectación sobre el cultivo. Como podemos ver dentro de la región, la zona sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires estaría dentro del parámetro normal de producción. En el caso de la zona centro Santa Fe y parte de lo que es sur también, sureste, estaría con un rendimiento normal abajo. Y en la parte de lo que sería costas del río Paraná, la zona de Rosario e influencias, estaría con una condición de afectación del cultivo importante. Bueno, a ver, esta gráfica de variabilidad de rinde surge de la base colaborativa justamente que charlábamos hoy. Para que ustedes entiendan, esta base data desde el año 98-99, en la cual año a año se van registrando todos los lotes productivos, todos los rindes, todos los manejos que se van generando en cada uno de los lotes. En este consolidado a la fecha, nos da que en este gráfico de caja, explicando el gráfico de caja, tenemos que el 50% el 50% de los casos se encuentra dentro de la caja, y por encima de la caja tenemos un cuartil superior con un 25% de casos, y por debajo de la caja otro 25%. Vemos que los años niña, en rojo, se asemejan tal vez en un 50% a los años neutros, no así en los años niños, en los cuales los rendimientos se desplazan hacia un mayor potencial. Lo que sí vemos que tenemos una variabilidad bastante mayor respecto a las otras fases de ENSO. Podemos ver que la variedad tenemos un 25% de casos que podrían estar entre 90 y casi 70 quintales, un 25% que estarían por encima de lo que sería el 50% de la media entre 105 y 115 quintales, y un 50% de los casos en los cuales estaríamos dentro de un parámetro, llamemos normal a casi neutro. Pero bueno, está muy marcada la variabilidad que tenemos en un año niña. Cuando nos íbamos a la planificación del cultivo, esta campaña a inicios, para quien planifica temprano, llamémosle, hablando a nivel comercial y demás, en pre-campaña, con posibilidades de post cosecha, salir a la captura de situaciones beneficiosas de mercado, que a veces se da. Hoy nos encontramos en una contrapartida inversa, más que nada con la relación
insumo producto con lo que sería fertilizantes. Esto es urea maíz. Estos son los últimos 10 años. Como pueden ver, la relación de precios en abril en pre-campaña es una de las más altas de los últimos 10 años. Ya cuando fue transcurriendo el año, esa relación de precios fue mejorando, encontrándonos ya en fecha de siembra, en septiembre, con una relación 3,87. No quita, o sea, necesitábamos 3,8 toneladas de maíz para comprar una tonelada de urea. Asimismo, ese valor se encuentra por encima del promedio de lo que fueron los últimos 10 años. Con lo cual no era una situación amigable para la definición de siembra de maíz. Toda esta información, bueno, ahí está a la fuente, es de Agroseries CREA, es una plataforma a la cual pueden acceder cualquiera de los miembros de la red. Esta información está disponible para todos. No solo con este tipo de relaciones, sino con precios de insumos y demás. ¿Cómo estábamos con el precio de maíz? En el histórico de 10 años, en maíz, a momento de planificación, estábamos en el pico de precios. Estábamos con $340 por tonelada de maíz, un precio más que interesante. Ya cuando llegamos a septiembre, que fue la fecha de siembra, ese valor ya estaba caído. Asimismo, está por encima del promedio de los últimos 10 años, que es $167 por tonelada. O sea, teníamos una relación, digamos, de buenos precios, pero altos costos productivos. Bueno, pasamos a cómo transcurrimos esta campaña. Vamos a hacer un análisis de precipitaciones, de temperatura, de reservas de agua y de napa. Precipitaciones. Vamos a hacer un comparativo entre lo que fue esta campaña y el histórico. Estos son datos aportados por una de las empresas del CREA. Desde 1930 a la fecha, este año tuvimos 511 milímetros. Para recalar en un año similar, tenemos que irnos 40 años atrás, a la campaña 62-63. Y si queremos irnos un poco más lejos, tendríamos que irnos 86 años, a la campaña 36-37. Con lo cual, digamos, habla de que es un registro, no que no se haya dado, sino que se ha dado en 2 oportunidades, pero a la lejanía. No hacía muchísimo que no teníamos una situación de esta. Este registro está tomado como ciclo de cultivo marzo-febrero. Fíjense que el promedio histórico de esta localidad, Chilibroste, de la empresa, la EMA Santa Cecilia, es de 847 milímetros al año. Con los 511 logrados tenemos un 40% menos de precipitaciones dadas en el año. Cuando ya nos focalizamos en lo que sería la lluvia sobre el cultivo de maíz, vemos que tuvimos 311 milímetros logrados, y para remontarnos a registros similares nos tenemos que ir a la campaña 88-89, 34 años atrás, en el cual se ha dado un registro inferior a ese 250 milímetros. Si vamos hacia atrás encontramos registros más complejos, con lo cual no es el primero, pero bueno, no quita la magnitud que tuvo el mismo. Esto también es información dada de los grupos. Acá tenemos en barra cómo se vio la distribución de lluvias en diferentes localidades. Todo, bueno, como decía, datos aportados por las empresas. Y tenemos en línea lo que son lo que es la distribución y acumulación de milímetros, digamos, de cuatro localidades: Chilibroste, Nuetínger, Arenales y Buquet, como para tener una comparación. Vemos que en promedio, bueno, o en la banda entre lo dado y los promedios históricos, tenemos una disminución de precipitación entre un 28 y un 55%.
con lo cual todas las regiones, digamos, se vieron afectadas en mayor o menor medida con la falta de precipitaciones. Cuando nos metemos ya en el cultivo, pasa exactamente lo mismo, pero ya con mayor gravidez. Digamos, tenemos un déficit marcado con un mínimo de un 45% de agua hasta un 59%, acorde a los registros históricos. Cuando lo comparamos, a ver, este es un trabajito que hicieron los chicos del CREA Ascensión. Cuando proyectamos un año niña y vemos las precipitaciones que se dan con normalidad o como promedio y la evapotranspiración de referencia del cultivo, que es el consumo, digamos, de agua del cultivo, vemos que en años niña, o sea, en años en los cuales tenemos déficit, deberíamos tener un déficit acumulado normal de 87 milímetros. Cuando lo llevamos a lo que sucedió en la campaña, nos encontramos que el déficit fue de 469 milímetros, con lo cual es drástico, digamos, y termina un poco mostrando por qué se dieron un poco parte de por qué se dieron las cosas. Vamos a ver el tema de temperaturas. Bueno, este es el registro de temperaturas de Marcos Juárez desde septiembre a febrero, marcando como límites temperaturas mínimas por debajo de 3 grados, a partir del cual el cultivo, digamos, sufre daños de helada, y temperaturas por encima de 35 grados, en el cual la tasa de crecimiento del cultivo cesa o se ve afectado ya el potencial crecimiento del cultivo. Como pueden ver, digamos, temperaturas por debajo tuvimos desde inicio de cultivo hasta entrada ya a la siembra, y tuvimos una helada, llamémosle temprana, muy temprana en febrero, y las temperaturas altas, muy concentradas en la época de definición de rendimiento del cultivo, pero también con picos importantes temprano entre octubre y noviembre. Con lo cual la alternancia entre altas y bajas temperaturas fue drástica. Cuando ponemos, digamos, acá tenemos las temperaturas en línea punteada, tenemos las temperaturas promedios, máximas, medias y mínimas de Marcos Juárez. Y en línea completa tenemos cómo se dio esta campaña. Tenemos que las temperaturas máximas, noviembre, diciembre, enero y febrero, estuvieron siempre por encima, digamos, de lo que fueron días históricas. Las temperaturas medias también, y las temperaturas bajas tuvimos menores registros en septiembre, octubre y noviembre respecto a lo que es el histórico. Las barras marcan la cantidad de días, en celeste, la cantidad de días que tuvimos por debajo de 3 grados en septiembre, en octubre, noviembre, y el caso de febrero, bueno, esa anomalía. Y las barras rojas marcan la cantidad de días que tuvimos de días por encima de 35 grados. Totalizan 19 días en lo que es el registro, digamos, de bajas temperaturas, y 48 días por encima de 35 grados. Como podemos ver, digamos, transitamos gran parte de lo que sería el cultivo con temperaturas de alternancia extremas. Reservas de agua en el suelo. Veíamos hoy cómo arrancábamos la campaña, entre un 10 y un 60-70% de agua útil, dependiendo de cada una de las zonas. Cuando ya se inició la siembra, ya entrada en la siembra en octubre, comenzó a disminuir. Noviembre ya estábamos complicados. Diciembre muy complicados, y terminamos realmente a febrero, fines de febrero, con una situación de entre un 0 y un 10% de reservas en el suelo. Esto realmente es fatal. A ver,
lo que hicimos, a ver, esta es información que nos brinda Hora. Esto es seguimiento de agua útil en el suelo de cada una de las localidades que registran Hora. En la banda verde lo que podemos ver es el intervalo normal, histórico, en el cual se encontrarían las reservas de agua en el suelo. En la línea punteada vemos el histórico mínimo. En la zona sombreada amarilla vemos el periodo crítico del cultivo y marcado con negro encontramos la evolución de las reservas de la campaña 22-23. En los ejes nos encontramos con la disponibilidad de milímetros y las fechas, como podemos ver, yendo al caso de Venado Tuerto, todo lo que fue periodo crítico lo pasó por debajo de lo que sería el punto de marchitez permanente, con lo cual en un estado de estrés complicadísimo para el cultivo. Ahora la pregunta es si es solo Venado Tuerto, y no es solo Venado Tuerto. Es Venado Tuerto, es Las Rosas, es Rosario, es Marcos Juárez, digamos, zona que busquemos. Las curvas nos marcan que en el déficit que se encontraban los cultivos en mayor o en menor medida afectaban a lo que era la productividad o el potencial de rendimiento de los cultivos. La napa, bueno, este es un seguimiento, la verdad que muy puntual del CREA Ascensión, en el cual siguen muchos pozos, llevan el registro de mucho tiempo y de muchos pozos. Como pueden ver, hay una marcada tendencia, al igual que la que veíamos hoy en Marcos Juárez, digamos, con lo cual, a pesar de que acá los registros terminan casi a la misma profundidad de napa que en Marcos Juárez, la tendencia, digamos, de baja fue abrupta en las últimas 3 campañas. Bueno, acá ya nos metemos en el análisis de la base de datos, como les refería hoy. Digamos, esto surge de la colaboración de todos ustedes y de la reunión y trabajo de la mesa de asesores. Bueno, gran artífice acá, el señor Acheri, que trabaja, la verdad que ha trabajado muchísimo para la formación de esta base y bueno, partes de él. ¿Cómo separamos los ambientes de la región? Los separamos en 4 ambientes: pampa ondulada, donde tenemos suelos dominantes argidoles típicos; pampa arenosa, údica y ústica, donde la diferencia, digamos, está sitiado sobre apludoles y aplustoles, y hay una diferencia de milimetraje en el año por encima y por debajo de 900 milímetros. Costa del Paraná, donde tenemos lomas planas extendidas y argidoles vérticos, y la pampa llana santafesina, donde tenemos un relieve suavemente ondulado y argidoles típicos. Cuando vemos cómo se desarrolló en base a esos dominios que mostré, digamos, con antelación, el 64% de la superficie se desarrolló en la pampa ondulada, el 22% en la pampa arenosa údica y un 7% en la pampa llana santafesina y en la pampa ondulada. Acá ya podemos ver los rindes que se dieron en cada caso: 9.300 kilos promedio en el caso de la pampa llana santafesina con un máximo, y 7.048 kilos en la pampa ondulada con un mínimo, pero con una diferencia importante en la representación de la superficie. Bueno, esta es la historia, digamos, de cómo viene evolucionando la siembra o las diferentes siembras de maíz en la región. Como pueden ver, a pesar, digamos, de las condiciones, digamos, se apostó a maíz, hubo un 7% de crecimiento interanual en superficie total de maíz. Un poco, digamos, en mesa o charlando en el armado de esto, digamos, la verdad que los riesgos eran muy importantes, pero creo que, nosotros estamos convencidos que se apuesta a maíz por su versatilidad, por su posibilidad y su ventana de siembra, y por su adaptabilidad, por su posibilidad de
de manejo más fino con el tema de lo que es ambiente, fertilización, densidad, nos permite, digamos, trabajar de una manera tal vez más eficaz o más eficiente en el uso de los recursos, digamos, con una inversión importante, pero bueno, con una posibilidad de manejo más clara. Como podemos ver, en los últimos 4 años, de la campaña 17-18 a la 21-22, la relación que teníamos de maíz temprano y maíz tardío era una relación 80-20. Este año, un poco en apuesta, digamos, a las posibilidades que el tardío nos da en cuanto a recargas y posibilidad de, digamos, de tal vez capturar el potencial de la época del año, digamos, en cuanto a lo que es rendimientos. Se invirtió, pasamos a hacer un 60% de la superficie, casi un 60% con maíz tardío y un 41% con maíz temprano. O sea, la caída del maíz temprano fue abrupta, pasar de unas 70.000 hectáreas a un 50% menos con 34.000 hectáreas. Para remontarnos a una situación similar, deberíamos ir desde la campaña 2013-14 a la 16-17, donde la relación era bastante similar a la que se dio esta campaña. Bueno, esto ya es a nivel CREA, a nivel grupo, cómo leyó cada uno su campaña, dependiendo de su ambiente, de su posibilidad de recursos. Como podemos ver, digamos, hay situaciones intermedias que reflejan un poco el promedio de lo que se dio en el global, pero tenemos situaciones extremas en las cuales directamente no se hizo maíz de primera. Creo que, yo hace poco que estoy en el grupo, pero Lucho, vos no me dejé mentir, hay zonas en las que nunca tal vez se ha hecho un 100% de tardío. Por eso, la verdad, a la hora de la toma de decisiones fue un quiebre, digamos, esta campaña, con lo cual, no solo por la magnitud, sino por la situación en la que se encontraba en ese momento cada zona, como para tomar esa relevancia. Pero bueno, asimismo está diversificado entre temprano, tardío y segunda sobre trigo o algún otro cultivo. Bueno, esta es la evolución de rendimientos del CREA histórica, evolución de superficie y rendimiento. Como pueden ver, bueno, es lo que marcábamos hoy, una caída en la superficie del temprano. El rendimiento histórico promedio del CREA, desde la 98-99 a la fecha, es de 9.872 kilos. Y el promedio de esta campaña fue de 6.896 kilos. Con lo cual, estamos en una disminución global del 30%. Entendamos que esto es un promedio, digamos. Cuando nos metemos ya en cómo fue la dinámica dentro de cada uno de los CREAs, vemos que hay una dispersión de rendimientos importantísima, de 2.480 kilos a 10.146 kilos. Sí hay marcada, están marcadas las zonas, a ver, sur de Santa Fe en celeste, lo que es sudeste de Córdoba en verde, y lo que es naranja sería la parte centro de Santa Fe. Vemos que la mayor afección la tuvimos en la región Santa Fe centro y este de Córdoba, pero bueno, la dispersión la verdad que es importantísima. Bueno, ¿cuál fue el manejo que se dio en cuanto a la nutrición de esta campaña? El aporte medio de nitrógeno en los lotes fue de 117 kilos de N, 19 kilos de fósforo elemento, 9 kilos de azufre y 0,5 kilos de zinc aplicado. Como pueden ver, esto sería un equivalente medio en cuanto a fertilizante a 254 kilos de urea, 85 kilos de MAP, 43 kilos de sulfato de calcio y 46 kilos de mezcla química con zinc. Respecto a la campaña anterior, estamos un 18% por debajo un 13% en lo que es nitrógeno aplicado, un 31% en fósforo y un 30% en azufre. Esta es la dinámica de cada uno de los CREAs en cuanto a los aportes de nutrientes. Como pueden ver,
al igual que con los rindes, hay una dispersión importante, más que nada en lo que es la nutrición nitrogenada, no así en el caso de la nutrición fosforada y de azufre, que es algo más homogénea. ¿Cuáles fueron los materiales que se destacaron en el uso de la región? Bueno, materiales, el Nidera 7761 fue el que más proporción tuvo de siembra, de cal 72, 72 y 7208 con 12 y 13%, y los restantes materiales están hasta un 5%, el 33% de la restante superficie se sembró con otros materiales por debajo del 5% de lo que es la superficie total. Cuando evaluamos el uso de los materiales, veíamos que la mayoría, a ver, en este 41% tenemos materiales que no tienen manejo, digamos, para lo que es insectos en la parte de lo que serían materiales que podrían llegar a ir a tardío, con lo cual se apostó posiblemente a la siembra de estos materiales por una cuestión de genética y también por una cuestión de estabilidad. Bueno, ya para ir dándole fin a lo que pasó, llegamos a las conclusiones. La campaña climática realmente fue mucho más acentuada respecto a los valores esperados o registrados de las niñas que hemos tenido. La magnitud o el impacto negativo que tuvo sobre el cultivo realmente fue combinado entre estrés térmico, estrés hídrico, y sumado a eso no teníamos registros viables, digamos, en lo que era recurso agua en el suelo, con lo cual la combinación de estos tres factores fue determinante. La relación de insumo-producto, como les comentaba hoy, específicamente fertilizantes, no fue favorable al momento de la planificación. Sí se fue ajustando en la medida que transcurrimos la campaña. A pesar de ello, digamos, los valores de fertilización de esta campaña no fueron a la baja, sino que fueron casi sostenidos. Se observó un importante cambio en la dinámica de siembra de maíz, en la cual tuvimos un vuelco, digamos, hacia tardío, con un 60% de la superficie, y se registró una merma productiva del 30% respecto de lo que lo que son los valores históricos del CREA. Bueno, desde ya muchas gracias por la atención. Espero que les haya sido útil la presentación.